Bien, buenas tardes, días, noches, a la hora que estés viendo esto. Vamos a dar inicio a un episodio más de nuestro podcast Los Inadaptados. Y el día de hoy vamos a hacer algo un poquito diferente. Como se habrán dado cuenta, pues estamos acomodados de manera distinta a lo que han sido los capítulos o los pasajes anteriores. Lo vamos a hacer de esta manera para tratar de conservar el anonimato de las personas que el día de hoy nos vienen a regalar la experiencia. Eh, a pesar de que no va a haber rostros y no va a haber nombres, lo que sí va a haber es mucha información que probablemente pueda ayudar a ti o a alguien que conozcas que esté viviendo situaciones similares y mucha experiencia, que es lo que el día de hoy se va a compartir. Nos acompaña gente de una agrupación o de una corriente que se llama Adictas a un Hombre y vamos a tratar de conocer este mundo en el que caminan ellas y ellos para poder entender la... A veces creo que llamamos amor a una relación donde lo último que hay es amor, pero decía Carl Gustav Jung que para que el subconsciente se haga consciente, que hasta que el subconsciente se haga consciente, el subconsciente seguirá rigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Es decir, que a veces actuamos, pensamos, nos comportamos y vivimos situaciones de manera cíclica sin detenernos a pensar ni siquiera qué es lo que está pasando, porque estamos viviendo lo que se está viviendo. Entonces, por eso la intención del episodio del día de hoy es tratar de salir un poquito de ese inconsciente y hacer un poquito de razonamiento, de detenernos un poquito a pensar qué es lo que yo estoy viviendo o por qué he vivido relaciones tan cíclicas en mi vida, ¿no? Y qué puedo hacer para remediar eso. Y no me refiero únicamente a relaciones con parejas, sino a nuestras relaciones hasta con nosotros mismos, con nuestros papás, con nuestras mamás, con quien sea. Pero hasta que sepamos cómo es que empezamos a funcionar por dentro, va a ser más fácil todo, ¿no? Entonces, les doy la palabra, vamos a empezar de aquí. ¿Quieres presentarte? ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que se escuche este episodio, antes que nada, muchas gracias por la invitación. A ustedes que vienen. Muchas gracias por estar y por ser. Muy bonito y muy interesante también el tema por el cual, y el propósito por el cual estamos aquí. Y empezar con esto, remontándome en lo que acaba de mencionar, sobre el inconsciente. Y sobre esto que vamos a hablar, sobre las heridas. Yo postularía, para empezar, que para mí, más que ser heridas, son sensibilidades. Y no son heridas de la infancia. Se crearon en la infancia y se hicieron en la infancia. Y ahora vamos cargándolas y vamos siguiéndolas en la vida adulta. Si es que nos podemos decir adultos. Ok. Con eso. Bueno, nos presentamos, te presentas. Hola, mi nombre es Alicia y pues gracias por la invitación y pues vamos a ver qué resulta de esto. Ok. Espero que cosas buenas. Siempre. Eh, Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Bárbara y pues aquí estamos. gracias, Bárbara. Hola, buenas tardes o buenas, en el momento que estés viendo esto. Mi nombre es Olga, soy adicta y vengo del grupo Ya no estás sola. Ok. Muy bien. Su agrupación, entiendo, es Adictas a un Hombre, ¿no? Ahora, para comenzar, podemos desglosar eso, ¿no? ¿Qué es la adicción a un hombre? Y creo que igual puede englobar adicción a una mujer, ¿no? ¿Cómo es que esto se desarrolla? Bueno, la adicción a un hombre es un enganchamiento emocional de manera obsesiva que tenemos los seres humanos hacia una persona y esto se vuelve muy compulsivo, afectando nuestra manera de vivir. Ok. Obsesión. Por ahí había leído que es la idea fija que radica en la mente, ¿no? El obsesionarse con una cosa, dice que hay obsesiones como, no manches, ¿no?
están los ludópatas, está la gente que al final lo único que se demuestra son trastornos, o sea, es un problema, pero cuando lo hacemos para con un ser humano, ¿qué es lo que buscamos en ese ser humano? Supongo que debe de ser dependiendo de la personalidad de cada persona, ¿no? Así es. Bueno, lo que radica, la enfermedad radica en la mente, ¿no? Como tú lo decías. ¿Y qué se busca en esa adicción, ¿no? O cómo son los pensamientos de una persona, pues con ese tipo de enfermedad, ¿no? Porque al final de cuentas es una enfermedad, ¿no? Buscas que la persona se quede de una manera, de la manera que sea, ¿no? Quieres que se quede y se vuelve una obsesión en la mente y es una idea fija en la que muchas de las veces te levantas pensando en esa persona, estás en el día pensando en esa persona, te acuestas pensando en la persona, despiertas y es una locura en la mente muchas de las veces. Yo digo que es locura porque llega un momento en el que te sientes tan estresado que ya no quieres pensar en la persona, quieres que se acabe y es algo muy, en mi caso personal, pues es algo muy desgastante, muy desgastante. ¿Por qué? Porque desgastas tu energía, desgastas en el transcurso del día, se desgastan muchas cosas, ¿no? Te sientes cansado, te sientes estresado, te sientes de muchas maneras y haces lo posible por dejar de pensar en la persona, pero ya es una obsesión que está arraigada en la mente, ¿no? Uh-huh. ¿Comienza con amor? Se, se, pues se malinterpreta el amor, ¿no? Porque nosotros tenemos una idea del amor equivocada. Entonces, nosotras como adictas pensamos que es amor, que realmente nos enamoramos de una persona y queremos estar con esa persona, pero como no sabemos qué es el amor, realmente no sabemos qué es el amor, y para mí el amor pues es una energía, ahora lo entiendo, ¿no? Pero en aquellos ayeres, en el tiempo en que yo estuve con una persona, no era amor. Era una obsesión, era un deseo de estar con la persona, era de querer controlar a la persona para que no se fuera, era llenarme de miedos, de frustraciones, era un dolor en el alma muy fuerte e inquebrantable, una lucha inquebrantable por quedarme con la persona. Entonces no es amor. Y de ahí pues viene la parte de lo que son las heridas del alma, es como nosotros nos dimos cuenta de que éramos adictas. Ok. ¿Vas a participar? Pero lo chistoso es que Pásate, amigo. cuando vives o estás fuera de un grupo y estás en sociedad, sí podemos confundirlo con amor, ¿no? Porque no conocemos las características de lo que es ser adicta a una persona o a las emociones de una persona. Entonces, cuando tú no conoces las características, pues piensas que amas intensamente y que todo lo que tú haces es por amor. Entonces, ¿cómo te puedes dar cuenta de eso? Pues en mi caso personal me di cuenta pues hasta que llego a una agrupación y empiezo a indagar en mí, en mis emociones, en mis sentimientos, en cómo estaba, en cómo vivía, en todo lo que había perdido y no había perdido, en lo que se había quedado en el camino. Entonces, es como me pude dar cuenta de que efectivamente yo soy adicta a las emociones de un hombre, ¿no? ¿Cómo podemos darnos cuenta de eso? ¿Cuáles son las características de un adicto? ¿Quién quiere responder? Bueno, participar, posponer, o digo yo, postular. Empezando y terminando con la pregunta anterior, la adicción. Viene de eso. Se filtran dentro de nosotros cada ganchito para que proyectemos esas heridas con las demás personas. Lo decía hace un momento que el universo, Dios, lo que sea, es tan sabio que pues nos proyecta brutalmente en lo que aún no hemos trabajado. Entonces se proyecta o lo proyectamos nosotros con la dependencia, que es eso, estar pendientes de algo. Uh-huh. Y las características pues son sutiles, son fuertes y, como lo decía, brutalmente pues duras.
Y de ahí vienen pues esas heridas, ¿no? 4 y a veces las arreglan hasta con 7. 5. Pero sí, las dejamos en 4, 5 heridas. Ok. ¿Cuáles serían estas? Es la herida del rechazo que marca la máscara del huidizo, la herida del abandono que marca la herida de la dependencia, la herida de la traición que marca la herida ¿me ayudas, Bárbara? ¿La herida de qué, Marina? De la traición, Del controlador. del controlador, la herida de la humillación que marca la herida del masoquista y la herida de la injusticia que marca la herida del rígido, la máscara del rígido, perdón. Ok. ¿Podemos agarrar uno por uno? ¿Sí? ¿Cuál sería? Ajá. La herida del abandono. A ver, Aquí voy a meter un poquito de mi historia. claro. La herida del abandono yo no la conocí porque, bueno, yo no la conocía porque realmente te habla del amor. Antes de empezar, de conocer mi enfermedad, pues tuve que darme cuenta cuál era la herida que yo traía más marcada, ¿no? Y entonces yo recuerdo que de niña, vamos entre los 4 o 3 años, porque ahí es donde se infiltran las heridas más, ¿no? Yo recuerdo a mi padre. Entonces mi papá pues siempre fue alcohólico pero era una persona a la que yo en su momento veía, lo amaba, o sea, había un amor de hija, ¿no? De niña hacia mi padre, ¿no? Y yo lo veía grande y me sentía protegida por él. O sea, en esa infancia yo sentía que mi papá me protegía, ¿no? ¿Qué pasa al tiempo? Mi papá en su alcoholismo muchas de las veces me abrazó, ¿no? Me hizo sentir ese amor, porque sí me lo hizo sentir. Yo creo que a cada uno de nosotros en su momento sí nos hicieron sentir ese amor. Entonces mi padre me hizo sentir ese amor y yo me sentía feliz. O sea, yo me sentía feliz porque recuerdo que me cargaba y me sentaba en sus piernas y yo era una niña feliz. Entonces va transcurriendo el tiempo y tenemos que viajar de Guadalajara al estado de Hidalgo. Entonces al llegar al estado de Hidalgo, mi papá cambia totalmente, radicalmente cambió. Él dejó de trabajar, se volvió más alcohólico y empezó, pues como todo alcohólico, ¿no? Empezó a hacerse más irresponsable de la familia. Entonces fue ahí donde yo sentí esa fractura, donde yo sentí esa herida más, o sea, porque se había acabado el amor que mi padre me daba, ¿no? Y van sucediendo cosas en mi vida en las que me empiezan a llenar de miedo y de frustración, ¿no? De impotencia. Y vamos, aquí voy a hablar un poquito de las cuestiones sexuales que me ocurrieron a mí, ¿no? Yo recuerdo que a la edad de 6 años yo fui tocada por mi padre. Entonces, en ese momento me llenó de miedo y de incertidumbre porque no sabía qué pasaba, ¿no? Y nosotros a esto le llamamos descoyuntamiento. Se desvió el objetivo, ¿no? De lo que era la sexualidad. Y recuerdo que me alejo del lugar donde estaba mi padre tocándome y al otro día en la mañana algo se había roto dentro de mí. Sí. O sea, algo se había roto dentro de mí. No volví a ver a mi papá nunca de la misma manera. Y al día de hoy comprendo que fue el amor que yo le tenía a mi padre el que se rompió. De ahí, pues mi papá nunca, o sea, de ahí de ese tiempo para acá nunca volvió a abrazarme. Entonces yo sentí como un abandono del amor que tenía mi padre hacia mí. Y en su momento todas esas cosas, pues a mí me hicieron sentirme una niña insegura. ¿Por qué? Porque yo no tenía una causa para la vida. O sea, yo no tenía esas herramientas que todo padre le debe de dar a un hijo, ¿no? Para enfrentarte a la vida. Las palabras de amor, ¿no? Que el día de hoy nosotros nos damos cuenta que el amor es lo más importante para un niño, ¿no? Para una persona. Y las palabras de amor nunca estuvo esa parte de échale ganas, ¿no? Haces las cosas bien, te amo, te quiero, o sea, yo no percibía esa parte, yo lo único que percibía pues era que mi papá nos tenía en un abandono, y igual mi mamá, ¿no? Entonces voy creciendo de esa manera por la vida desubicada. Empiezan a llegar personas a mi vida en las que yo decía que pues
realmente fui noviera, ¿no? Desde niña. Entonces en las que yo decía realmente pues me quieren, ¿no? Son personas que me quieren, pero yo confundía porque yo traía lo que fue para mí amor de niña, después lo vi en amor de mi padre hacia mi madre, que eran agresiones físicas hacia mi madre. Entonces yo traía esos patrones como que eso era para mí el amor. Ver una mamá que permitía muchas situaciones que mi papá le hacía, ¿no? Ver a mi papá pues que la trataba de esa manera y siempre estaban juntos. Entonces mi mamá empezó a mostrarme que eso era el amor, aunado con ideas que me iban infiltrando en mi cabeza. Me doy cuenta hasta que llego a AA que realmente yo no tenía un patrón de conducta de amor y que yo traía una herida que era la herida del abandono y que por esa situación yo me fui con esa idea, ¿no? Fui conociendo personas de las cual yo decía que estaba enamorada y no era cierto. Era simplemente mi necesidad de buscar como a mi papá, ¿no? Como buscar ese amor que mi padre me dio en esa infancia. Y es así donde me voy introduciendo. Y pues de ahí vienen desarrollándose mucho tipo de enfermedades, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona adicta y que carece de lo que es el amor y que está fracturada, pues empiezas a hacer muchas cosas para que la persona se quede contigo. Y lo único que quieres es un poco de amor, ¿no? En búsqueda del amor que tu padre te negó es donde hay una fractura en el amor que mi padre me dio una vez y me lo quitó. Entonces es de ahí donde pues yo me empiezo a dar cuenta que traigo esa herida que está muy marcada en mí. Me llevó a hacer muchas cosas para estar con esta persona. Ok, me surgen tres cosas, ¿no? Una mencionaba acerca de un padre alcohólico. Generalmente nosotros tenemos contacto dentro del podcast y dentro de hasta de nuestro diario vivir, porque tenemos una agrupación también, y se menciona que el alcohólico es una persona sumamente enferma. Y es cierto, sin embargo, muy pocas veces se ve la otra parte, sí, pero a quienes contagió, ¿no? Las consecuencias que su alcoholismo dejó en otros seres humanos, como lo que usted comenta. Por otra parte, hablaba del descoyuntamiento, ¿no? Me explicaban que era como cuando se te zafa un brazo, que puedes controlar, del cual puedes hacer uso y todo, y en el momento en el que se te zafa, ya no puedes controlar. Es como si un río llevara un cauce natural y llegara algo que lo obstaculiza o hace que empiece a tomar otro rumbo. Es decir, que nuestros instintos, en este caso el sexual, no se desarrolló ni al tiempo, ni a la manera, ni a la forma correcta, sino que algo llegó con impacto a nuestras vidas y cambió totalmente el rumbo, ¿no? De una manera, y sobre todo en una mente pequeña, ¿no? En una mente sensible y muy abordable. Y bueno, a través de esto, pues empiezan a surgir, como usted lo menciona, muchas situaciones, ¿no? ¿Alguien quiere ampliar al respecto? Vale, sobre la herida del abandono, está también remarcada en mí. Cada herida nos hace pues más sensibles, como lo decía. Todos tenemos en proporción cada una, ¿no? Nada más que unos, no sé, por así decirlo, al 10%, otras al 30%, otras al 80%. Sí. Entonces lo que hacen las heridas es reforzarnos todo aquello que ya traemos marcado. A veces por azares del destino, que más bien es el inconsciente, nos proyectamos con alguna persona, que a veces es un francotirador, ¿no? Y nos da ahí en el punto clave para reafirmarnos esa Sí, herida. porque inconscientemente lo buscas. Sí, ¿no? Buscas llenar ese inconscientemente. hueco, como lo que Ahí menciona. está, ajá. Nos decía, el universo es tan brutal para reafirmarnos eso que ya traemos dentro de nosotros. Y decimos, ay, ¿por qué me tocó? Pero es para qué me tocó, para trabajar eso mismo. Y pues, desafortunadamente o afortunadamente, todas las heridas pues están alumnadas con relaciones, tanto como con personas como con cosas, o en mi caso con sustancias. Y pues no nada más que un hueco, un vacío, que después se va convirtiendo en un bucle. Y ese bucle, pues es casi que interminable, ¿no? Y a raíz de eso, pues no es nada más que esa profundidad
del amor. Porque sí, también se alumna con todas las heridas. Nosotros nos van generando desde nuestra etapa de crecimiento que el amor son cierto tipo de patrones, son cierto tipo de cosas o de acciones. Y pues sí, como lo decía, pues hay un psicólogo, un autor. El inconsciente no se forma con cosas bonitas y afirmaciones, sino con caos, incertidumbre, abandono, escasez y lo peor y lo mejor con dolor. Entonces vamos ahí arrastrando todo eso de acuerdo con el inconsciente, hasta que, lo decía al principio, ¿no? Sí. Hasta que el inconsciente no se haga consciente, lo vamos a seguir llamando destino. Entonces, si vamos haciendo las mismas cosas y no lo hacemos consciente, vamos a, o al menos también mi caso personal, vamos filtrándonos, voy filtrándome Sí. en todo lo que voy cargando. Ok. Es brutal, al menos para mí, la herida Sí. del abandono. Y lo también- interesante es que ni siquiera necesitas, porque lo menciono porque a veces se malinterpreta, o al menos yo, ¿no? Antes de llegar a esto. Abandono y uno decía, pues, si tu papá estuvo contigo, ¿no? Pues, si nunca se fue de tu casa. Pero se refiere más a un tema emocional, Así es. ¿no? A esa parte donde a veces a lo mejor no pasan cosas tan graves, pero a veces en la situación de simplemente pues, trabajaban todo el tiempo, ¿no? Estaban trabajando y de alguna manera es la percepción que uno tiene sobre la vida lo que te hace sentir de esa manera, ¿no? Entonces, Marina. Dice, la huella del abandono es una herida importante cuando sentimos que hemos sido abandonados, no en solo plano físico, sino en el emocional y psicológico. El temor a la soledad es la tónica, por lo tanto demandan una exagerada atención de presencia. Ok, alguien que se ha sentido abandonado necesita que todo el tiempo lo vean, ¿no? Así es. Esta, ¿no? La atención de la gente. Okay. ¿Sí? Voy a decir las características que tienen las personas con la herida de abandono. Algunas de ellas son que son dependientes, tienen la máscara del dependiente. Esta herida la ocasiona el padre del sexo opuesto. Por ejemplo, en mi caso, pues la ocasiona la mayor parte del tiempo mi padre, ¿no? Okay. Aunque pues no es necesariamente, puede ser también el padre y la madre. Si no es una regla. No es una regla, pero es muy exactamente. común, ¿no? Es más común que sea el padre del sexo opuesto. Somos personas carentes de afecto, o sea, siempre nos sentimos carentes de afecto. Aunque tengamos a la pareja al lado, siempre nos sentimos que algo nos falta. Es que no me dijo buenos Exactamente. días. Es que no me mandó mensaje. Así es. Siempre nos victimizamos por todo. O sea, Está pobre de grabando. mí, pobre de mí, es que si él hiciera más por mí, si él notara las cosas que yo hago, es que, por ejemplo, en mi caso, mi ex esposo pues era adicto, ¿no? Y entonces yo decía, pues es que si se portara de una mejor manera, si viera todo lo que yo hago porque deje su enfermedad, su adicción, ¿no? Siempre estaba yo en el lugar de víctima, ¿no? Okay. Solemos también siempre estar tristes, vivimos en un estado de melancolía interminable, ¿no? Casi nada nos hace felices y los pocos momentos de felicidad que tenemos nos sirven también como modo enganche, porque cuando la pareja te da esos momentos que son fugaces de felicidad, pues ahí está el enganche, ¿no? O sea, Dices, puedes tener 3 días mal con esa persona. exactamente. Y tienes un día bueno y dices, no, es que sí vale la pena. Así es. Refuerzo intermitente. Sí, Okay. También tenemos la característica de que tenemos mucha necesidad de atención, ¿no? Siempre queremos tener la atención y llamar la atención. Es por eso que a veces nos volvemos víctimas, ¿no? Porque de esa manera pues queremos llamar la atención. Estamos con una insatisfacción emocional constante. Es lo que decía hace un momento, ¿no? Nada nos satisface, nada nos hace sentir felices. Podemos tener momentos fugaces de felicidad, pero la mayor parte del tiempo estamos insatisfechos emocionalmente. Y nos dan miedo las personas con mucha autoridad, como que somos huidizos, ¿no? O sea, nos da miedo ver personas que tengan un carácter muy fuerte o sean muy autoritarios, les tememos. Y a cierto rasgo, pues es lo que les puedo compartir de las características que tiene
que tenemos las personas con herida de abandono. Ok, de este lado querían. Dice, se expresa a través de palabras, no de hechos. Pregunta frecuentemente, ¿me quieres? No importa lo que hayamos, o no, lo que nos hayamos ofendido. ¿Y por qué me quieres? ¿Y por qué te Dice, la fiesta Sí. de cumpleaños necesita confirmación de afecto. Reclaman, no me has hablado en toda la tarde. Pues, ¿dónde andabas? Justifica, no sabía nada de ti, por eso te llamo. Y confirmación, no puedo vivir tanto tiempo sin ti. Ok, se convierte en una necesidad. En una dependencia muy, muy malsana. Bien. ¿Ibas a comentar algo? Sí, esa parte en la que está la fractura, ¿no? Perdón. Yo lo relaciono en mi vida porque siempre fui en busca del amor, ¿no? Yo recuerdo que cuando me caso a los 15 años, Bien joven. con una inmadurez, eh, en un estado de soledad, ¿no? Porque también ahí arraiga desde que pierdes el amor o la protección de tu padre, empiezas a sentir la soledad. Y es bien importante remarcarlo porque tenemos que encontrar realmente la herida, o sea, realmente la fractura. Porque si lo vemos superficial, dices, bueno, yo me sentí abandonada, pero no encuentro esa parte tan pequeña que está, ¿no? Entonces, yo me empiezo a dar cuenta que yo me sentí sola desde los 6 años, desde que pasó el suceso, empecé a sentirme sola. Y dice, muchos estaremos rodeados de gente y sentiremos una soledad. Sí. O sea, una soledad. Entonces yo empiezo a sentir esa soledad. Me caso a los 15 años sintiéndome sola y escuchar la palabra, dice nosotros la palabra o el detalle o la manera en la que llega una persona a tu vida y te dice lo que tú has querido escuchar de tu progenitor, ¿no? Que en este caso fue mi padre. La escuchas en otra persona y eso hace que te sientas que le importas, que sí te ama, que te quieren, o sea, que va a estar contigo, ¿no? Entonces yo llego a los 15 años y me dice lo que yo había querido escuchar de mi padre, ¿no? Te voy a cuidar de ti, porque yo desde los 6 años me sentí abandonada y sentí que a nadie le importaba. Estaba rodeada de mis hermanos, mi padre estuvo y mi madre estuvo, pero no estuvieron para hacerme sentir el amor. Esta persona me dice eso y me engancho y dije, él me quiere, él me va a cuidar, él va a procurar por mí. Entonces yo me aferro a eso que yo sentí y me aferro a él. Cuando la persona empieza a cambiar conmigo, cuando empiezo a darme cuenta que realmente era una persona enferma de alcoholismo y de drogadicción y con las mismas fracturas que yo, me empiezo a dar cuenta de eso y empiezo a sentirme nuevamente en un estado de soledad, en un estado de frustración, en un estado de miedo, en un estado de autolástima, en un estado para mí es locura, fue locura. Entonces yo tengo que encontrar todas esas fracturas en mi vida para que yo pueda llegar a la conclusión qué es lo que pasó en mi vida. ¿Por qué me hice adicta a un hombre? Porque cuando él me negó todo lo que me prometió, yo me aferré más a él y lo busqué inconscientemente lo buscas, por eso no quieres que la persona se vaya, por eso te aferras a la persona, porque sigues en búsqueda de ese amor que te prometieron, de esa seguridad. Entonces yo ahí me encuentro en esa parte antes de llegar al programa y de darme cuenta realmente cuál es mi herida, desde dónde vengo sufriendo con esto, ¿no? Y fíjese, no es fácil identificar esas cosas. O sea, carearte con tu enfermedad, así ver quién eres, nah, es bien doloroso, ¿no? Pero, pues al final es bien bonito conocerse. Duele, pero es lo que nos ha mantenido. Por ahí había yo escuchado que incluso de manera física se veían reflejadas las características de ciertas heridas. ¿Esto es cierto? Así en cuerpo, en el decir,
no Sí. sé, ¿no? De Sí. manera, Sí. en el tono muscular, Sí. en en Sí. los hombros, en la Aspectos manera, en la físicos. postura, ¿no? De encorvarse y todas estas situaciones. ¿Avanzamos? ¿Alguna otra herida? ¿Cuál era? Mm, Estamos viendo ahorita la del Abandono. abandono, ¿no? Ajá. La que gusten, la Por del ahí rechazo, no me ¿no? tenía el... Dice, quien sufre la herida del abandono siente que no tiene suficiente alimento afectivo. Para no sentir esta característica afectiva se construye la máscara de la dependencia. Entonces nos hacemos, dice que nosotros vamos tomando el cuerpo más, ¿cómo decirte? Queremos así como que nos preocupamos por todos, menos por nosotros, nos olvidamos de Bien. nosotros. Ajá. Entonces, Tú quedas al último. al Lo último, importante son todos. sí, todos los demás. Fíjese qué interesante, ¿no? Pasamos a la siguiente herida. La injusticia. Ok. Las características de las personas que tenemos la herida de la injusticia, tenemos la máscara del rígido. Igual, esta herida la hace el padre del mismo sexo. Tenemos la característica de ser desvalorizados. O sea, tenemos poca autoestima, no confiamos en nosotros mismos, creemos que no somos capaces y toda la vida pues estamos mal, ¿no? Por esos pensamientos. Somos inexpresivos. ¿Han visto personas que pues, tú les cuentas un chiste y no se ríen? O están viendo una película muy triste y no lloran. Sí. Siempre es su misma expresión. Exactamente, dura, ¿no? siempre tienen una expresión dura en el rostro, pero pues también es una forma de no proyectar lo que en realidad están sintiendo, es como una forma de protección. Es como decir, en su momento hubo algo que me dolió tanto que creé una barrera invisible Así es. donde dije, ya aquí ya no pasan, ¿no? Y mostrar esa dureza para precisamente no sentir la vulnerabilidad, ¿no? Así es. Otra característica es que nos gusta llamar la atención. Siempre nos gusta que la gente nos ponga atención y pues de mil maneras lo hacemos, ¿no? Chantajeando, pues de mil maneras. Muchas formas encontramos para llamar la atención de las personas. Disociación de los sentimientos. Esto quiere decir que nuestros sentimientos no... ¿Cómo se los puedo explicar? Por ejemplo, yo si siento mucho dolor, lo disocio y entonces para no sentir el dolor, mi cuerpo o mi cerebro automáticamente empieza a generar un mecanismo en donde pueda pensar en otra cosa para no sentir el dolor intenso que yo estoy sintiendo. Y entonces mi cerebro, mi cabeza nunca siente el dolor. La fuga de tu Es la emoción. fuga, exactamente. Disocio mis emociones. Puede ser dolor, puede ser alegría, puede ser tristeza, pero nunca quiero sentir las emociones como en realidad vienen. Siempre las disocio. Tenemos limitada la expresión, la libre expresión. Somos personas, tendemos a ser personas muy calladas, no nos gusta dar nuestra opinión. Si estamos en una reunión, aunque sepamos del tema, no nos gusta opinar, porque no nos gusta que la gente vea pues sí, que sabemos o que conocemos. Entonces tendemos a apartarnos para no llamar la atención y no tenemos una libre expresión. Somos como muy cohibidos. Somos indolentes. Esto pues va de la mano con inexpresivos, ¿no? Porque podría pensarse, pues nada le duele, nada siente, a nada le mueve, ¿no? Pero pues es otra característica. Nos consideramos perfectos, o sea, creemos que todo lo podemos hacer perfecto, que lo que yo haga va a estar bien y lo que yo piense va a estar bien y lo que yo opine va a estar bien, entonces yo soy la perfección. Y a grandes rasgos, pues esas son algunas de las características de las personas que tenemos la herida de la injusticia. Puedes tener en tu vida 1, 2, 3. Sí, Todas. de hecho, ¿Todas? habemos personas que las tenemos todas y estas heridas, unas se intercalan con otras porque tienen características similares. Entonces, al intercalarse o al interactuar,
vamos teniendo las actitudes de todas las heridas. Y entonces por eso nos volvemos también más dependientes. Ajá, qué bueno que lo mencionas. Mire, para hacerle como el apunte a la gente, ¿cómo identificamos dependencia de codependencia? ¿Cuáles serían como las...? Porque entiendo, el dependiente, como lo mencionas, es aquel que depende hasta de las emociones del Está al otro, pendiente. de la atención, y el codependiente es aquel que necesita, o sea, como un rescatador y alguien que necesita ser rescatado, ¿no? Alguien que un controlador con alguien que necesite que lo controlen. O sea, por eso a veces las relaciones se hacen tan torcidas y tan tóxicas y por más que ya se vive uno bien mal, no lo dejas, ¿no? Porque es la relación perfecta. Así es, suple tus carencias emocionales. Por ejemplo, yo me voy a ir tantito a mi historial, pues yo me casé a los 23 años, ¿no? Igual vengo de pues una familia disfuncional, mi papá fue alcohólico y pues mi mamá pues viviendo con una alcohólica pues también era enferma emocional, ¿no? Dependiente totalmente. Entonces, pues igual yo desde niña sentí la herida del abandono, igual como a los 6 años empecé a sentir esa soledad. Aquí tiene un botoncito azul, vamos a apretarlo por favor. Desde los 6 años empecé a sentir esa soledad, ¿no? Entonces, eso me llevó a buscar una pareja que también estuviera fracturada emocionalmente, ¿no? Yo muchas veces me pregunté antes de llegar a un grupo, bueno, pero ¿por qué yo me casé con un hombre así, no? ¿Qué pecado cometí? ¿O por qué este castigo, no? Sí. Hasta que llegué a una agrupación y entonces empecé a entender que yo también estaba bien fracturada, que yo también venía bien rota, o sea, no me podía haber buscado una persona entre comillas como lo que llamamos normal, porque yo no era una mujer normal, o sea, yo ya estaba fracturada, no me había dado cuenta porque vivir en una familia con un alcohólico me había hecho pensar que eso era normal, que mi normalidad era esa. Entonces, cuando yo me caso con un adicto, pues sigo viviendo en mi normalidad. ¿Y cuál era mi normalidad? Pues insultos, golpes, todo lo que se vive con una persona que es adicta. Sí. Entonces, mi personalidad adictiva atrajo a la persona que yo necesitaba en mi vida. No fue casualidad, no fue porque Dios me lo mandó, no. La enfermedad se atrae con la enfermedad. Okay, las patologías. Exactamente. Inconscientemente, y podría decirse que no es verdad, pero así es, inconscientemente atraes a las personas que hacen clic con tu enfermedad. Sí. Ok, ¿ibas a comentar algo? Bueno, hablando de la codependencia, esa más es de la idea de la humillación, porque somos masoquistas, entonces el codependiente quiere controlar la vida de los demás. ¿Puedes revisar su sistema verde? Ajá. Yo estoy en verde. Ajá. Entonces, por eso es que no puede estar en la herida de la injusticia, está en la herida de la humillación, porque es el controlador. Quiere controlar. El codependiente siempre quiere hacer la vida perfecta de todos. Entonces, y el dependiente pues nada más neurótico. Sí. Está más, pinche cuadro, ¿quién lo puso todo? Ajá. Sí. Sí. Entonces es más controlador. Tiene más masoquismo, sí. Ah, ok. O sea, ¿se masoquea solito? O sea, es que es una característica. Sí. O sea, cada herida, si te das cuenta, trae sus características. Sí, algo más marcado. Exactamente. Entonces, la madrina lo que está comentando es que es una característica de esa herida. El masoquismo. No está en la injusticia, está en la humillación. Ok. ¿Cuál es la que sigue o ampliamos esa? Si gustas, bueno, yo el rechazo. Ah, ok. Rechazo. Bueno, para mí, yo como encontré la idea del rechazo, yo llegando a la agrupación de adictas a un hombre, encuentro un buen guía que para mí pues me empezó a ver mi enfermedad. Yo no aceptaba ser adicta, yo, ¿dónde crees? No, ¿cómo crees que yo voy a depender de alguien, no? Para mí empezar a querer depender de la emoción de alguien era bien difícil, porque para mí, el momento de que yo vivo en un matrimonio
de matriarcado, o sea, ese mamá mandaba. Entonces estoy acostumbrada a que las mujeres mandan, el hombre se debe de quedar callado, entonces es bien difícil encontrar así Estoy de como acuerdo. que a esa, a esa persona que dices, ¿no? Ser bien, entonces yo decía, yo no, por eso yo no soy adicta. Tuve varios matrimonios, lo cual pues varios fracasos también, ¿no? Porque yo quería seguir controlando, yo soy muy dependiente de la emoción de alguien. Para mí empezar por tener la herida del rechazo. La herida del rechazo la tengo desde pequeña porque mamá siempre me fracturó con el rechazo de decir, me dice que la herida del rechazo te dice, no te quiero a mi lado. La herida del abandono te dice, no te puedo tener a mi lado. Ok. Entonces, es bien diferente Sí. porque te lleva a no te quiero, es decir, me estorbas, no te necesito. Esto va con la gente que le dicen, tú no sabes, tú cállate, tú estás Ujú. pendejo, hazte para allá, es plática de adultos. ¿Es eso más o menos? Sí, sí. Ok. Es decir, a mí me decía mamá, no sabes cómo maldigo la hora en que yo te parí. Tú para mí Fuerte. estás muerta. Entonces para mí era algo muy doloroso. Entonces para mí en ese aspecto, el herida del rechazo, todos tienden a pedir la palabra de aceptación. Entonces quieres ser aceptada en todos los vínculos, ¿sí me entiendes? En el vínculo emocional, pues que los vecinos, todos, o social, perdón, en el instinto social, si tú eres rechazada por los vecinos, por la maestra, por el trabajo, en todo eso, a ti te afecta demasiado, porque el hecho de que te hagan hasta un gesto, una acción, así de que poner las manos así enfrente de ti, que no me toques o no te acerques o esto, es una herida muy grande que te va causando, porque sientes el rechazo de esa persona, quieres ser aceptada en todos los vínculos. Entonces, cuando yo, en el aspecto de que yo soy muy rebelde, por tener esa herida, quiero ser aceptada por todo tipo de persona. Para mí la palabra aceptación en todo tipo, descubrí a través de mi guía, cómo tengo que, me afecta esa palabra. A mí hasta con que me tomen de la mano y me lleven así como que diciendo, miren, yo la acepto. Sí, que vayamos por la calle Para así. mí es el amor de mi vida. Cuando llega una persona igual me dice, ¿qué crees? Yo te voy a apoyar, conmigo vas a hacer un buen matrimonio. No importa lo que digan de ti, adelante, fue el amor, fue el hombre, es decir, sale ese enganchamiento de que dice dependencia, ese autoengaño, que dice que, por ejemplo, la mayoría de las adictas confundimos el amor con la dependencia. No sabemos, nosotros los adictos o las adictas, no sabemos realmente reconocer el amor. Dice que no sabemos dónde están nuestros sentimientos. Entonces, ¿te imaginas? Para mí el hecho de que me aceptaran era amor. Ya sentía que ese hombre estaba enamorada de mí. Entonces era tanta mi enfermedad y tanta que quería yo la aceptación, tan profunda tenía yo la herida del rechazo, que para mí era el hecho de que me tocara, es decir, mostrarle a mamá que yo podía hacer un matrimonio perfecto. Porque para mamá era el hecho de tener un buen matrimonio o tener una familia, ya eras la mujer perfecta. Entonces a mí no me importaba quién llegara, sino que aquella persona que me dijera que estaba dispuesto a hacer una familia conmigo, porque yo quería la aceptación, a pesar de ser adulta, la aceptación de mamá. Entonces, desde ahí nos damos cuenta que nosotros no podemos hacer una relación o no podemos estar bien con una pareja hasta que no, ¿cómo se llama? Sanemos nuestra Sanemos relación, nuestras heridas con la persona o el adulto que nos las hizo de ese niño interior. Sí. Entonces nosotros por eso tenemos que sanar. Para poder empezar a reconocer esa herida, tenemos que realmente conocernos, empezar a aceptarnos, bueno, en mi caso personal, yo aceptarme a mí misma, empezar a darme cuenta que soy ser humano y que realmente Dios me hizo perfecta, nada más que pues a veces a través de la herida yo soy la que no me acepta. Ok, muy interesante. Yo entiendo dos cosas, ¿no? Bueno, eh,
todo lo que el individuo va a hacer inconscientemente por cubrir esa necesidad afectiva, de atención, de lo que sea. Y si no analizamos o sanamos las relaciones primarias que fueron dentro del hogar, a donde vayamos va a seguir repitiéndose la historia. Pero para llegar a eso necesitas hacerte responsable, ¿no? Así es. Sí. Dejar de ir culpando al mundo, porque de muchas situaciones que se tuvieron que vivir en la infancia, no somos culpables. No. Pasaron. No teníamos las herramientas emocionales, ni nada más pasaron las cosas. Llegaron y modificaron esto, ¿no? Pero a partir de cierto momento, porque ahorita lo mencionaban bien bonito, podemos vivir en esa ignorancia, ¿no? En el autoengaño, en la justificación, en todo. Pero una vez que te haces tantito consciente, es imposible dejar de ver que ya es tu responsabilidad. Así Y que es. tienes que hacer algo, ¿no? Que lo que decía también, ¿no? La importancia de encontrar también gente que sepa orientarte a través de lo que estás viviendo, ¿no? Y eso se da mucho porque no somos profesionales, nosotros no somos profesionales, es cierto que por ahí se ha ido estudiando y leyendo y sacado diplomados y etcétera y cosas, pero lo que sí está es la experiencia, ¿no? Y a través de las vivencias es donde, híjole, ¿no? Encontrar también a alguien que te sepa orientar a través de lo que estás viviendo. Porque si no, es un ciego guiando a otro ciego y vamos a chocar otra vez y está complicado, ¿no? Y bueno, ya nos dijeron las necesidades que se tratan de cubrir a través de esto. Ahorita quisiera ver, por ejemplo, cómo lo sanamos. Una es eso, ¿no? Conócete, no tengas miedo, ve quién eres. Porque los árboles que nada más se le cortan las ramas le van a volver a salir otras, ¿no? Estas cosas deben de ser extirpadas de raíz, ¿no? Desde abajo. Bueno, mira, parte de lo que es nuestra literatura es muy precisa, ¿no? Y, y nos habla, ¿no? de ese primer paso que se tiene que dar, ¿no? Y que solamente todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos procesado y hemos vivido, muchas de nosotras llegamos en un estado de ignorancia, dice por ahí un capítulo, ¿no? Desconocíamos cómo vivir con una persona enferma, que en este caso pues fueron nuestros padres también, ¿no? Y luego vino a suplantarlo una pareja. Entonces se desconoce, llegamos en una total ignorancia, haciendo culpables a los demás. O sea, haciéndolo, sí, porque yo llego de esa manera. Yo pensaba que él era el culpable. Y muchas de las veces caes en el autoengaño. Si él cambia, todo va a estar perfecto en la relación, todo va a estar bien. O sea, todo es todo, ¿no? Y entonces mi pareja pues dejaba de beber y seguían los mismos problemas, pero yo no, o sea, yo no lo aceptaba. Hasta que tengo que llegar y empezar a darme cuenta de un primer paso. En ese primer paso me habla de que yo vengo enferma de males más profundos. Y son precisamente, esta es la raíz. Esos males más profundos son las heridas en el alma, las fracturas. Decías algo, para poder avanzar es muy doloroso, compañero, muy doloroso abrir tus heridas. Sí. Te va a doler profundamente, pero si no las, decimos nosotros los enfermos, ¿no? Si no las dueles, si no las palpas, si no las dueles, si no te avientas clavados, yo digo, ¿no? Clavados internos muchas de las veces, no las vas a encontrar. Entonces, sí se pueden sanar. Hay una parte, no sé quién de mis compañeras trae cómo sanarlas, porque sí se sanan, pero es un trabajo arduo, sí, y muy doloroso, porque en este proceso, vamos, y muchas de las veces te olvidaste de la familia, ¿no? Por seguir a una persona, porque pues yo al final de cuentas también soy alcohólica, drogadicta, por querer estar con una persona, y muchas de las veces te olvidaste de la familia. Yo me olvidé de la familia por querer estar con él. Entrando a lo que es el programa, muchas de las veces te tienes que olvidar de la persona que tú dices que tanto amas, que es tu dependencia, y seguir adelante.
se van a tener que quedar personas a veces que amas con tal de seguir esto. Y pues es parte del proceso. Muchos no vamos a querer dejar y muchos no vamos a querer abrir esas heridas. ¿Por qué? Porque duelen. ¿Y por qué? Porque nosotros como enfermos, dice la literatura que nosotros tenemos que ir en contra de nuestros deseos personales, y nuestros deseos personales a veces son tan fuertes, tan arraigados, que dices, ¿cómo voy a dejar a esta persona si llena mi vacío? Si no he encontrado que llene mi vacío. Aunque estés en una agrupación, aunque estés en una agrupación, si tú no quieres y no tienes un buen guía, vas a permanecer nada más por encima. Vas a decir, dejé de beber. Pero algo que es bien preciso de nuestra literatura es dejar de beber y dejar de drogarte. Es lo más fácil que puede hacer una persona enferma, pero realmente dejar de sufrir es ver tus heridas, sanarlas, llorarlas, palparlas, y tener que dejar personas que tú dices, es que yo a esta persona yo creo y siento que la amo, pero realmente no. Entonces aquí empezamos a amarnos, padrino. O sea, empezamos a conocernos y empezamos a amarnos un poco, no al 100, porque aún hay cosas que se tienen que trabajar y cada vez van saliendo más y más, y estamos en un plan de conocimiento personal que a veces no, o sea, sacamos una cosa y ya encontramos otra. Sí. Es un conocimiento total, pero sí se puede. No sé quién de mis compañeras tenga. Antes que nada, mira, para reconocer, es algo muy sencillo acerca de las heridas, porque por ejemplo, ahí te hablamos de cómo reconocerlas. Dice la herida del rechazo. Llegas con mamá, un ejemplo así, ¿no? Llegas con mamá, llegas, la abrazas y mamá, espérame que voy a hacer de comer, tu papá ya mero llega, no me estés molestando, no me estés... hay un rechazo. Sí. Entonces, oye mamá, es que fíjate que necesito, que no me estés molestando, a ver dime qué vas a hacer y algo O así. luego les dan el celular, ¿no? Las niñeras. No me estés molestando De repente. y ya estoy a un lado, ¿no? Existe la herida del abandono. Oye, mamá, es que tienes que ir a la escuela. O trabajo o te doy de comer. Dime qué hago. Porque no, yo no puedo. Tu padre ni siquiera cumple con lo que debe de dar. Entonces empieza la justificación y existe esa herida. Entonces empiezas a darte cuenta. La herida de la injusticia. ¿Qué crees? Compré pollo, pero la pieza es para tu hermano, o sea, el elegido, el consentido. Ustedes se comen las alitas o Una piezas, un mollejita, una patita. Entonces, ¿por qué a él sí le dan la pieza o no? Oye, ¿qué crees? Compré, mamá, necesito para una libreta. A tu hermano ya le compré los útiles. Tú ve y pide fiado, por favor. Ve a la tienda y pídele fiado al tendero para que te fíe la libreta. Y si todavía pasas con la herida de la injusticia a la herida de la humillación, porque el tendero te puede decir, dile a tu madre que no te da dinero, yo no fío, yo no esto, yo necesito dinero. Entonces, pasas por ese proceso, la herida de la humillación. Ya viste, no sirves para nada. Te sacaste 5. Yo tanto que me sacrifico por estarte dando y tú no eres usando una mala palabra, ¿no? Siempre tratando de justificar, disminuyéndote, diciéndote, insultándote que no sirves. Y desde ahí tú te la crees que no sirves para nada. Es mejor tu hermano que tú, la palabra simplemente va a la herida de la humillación y a la herida de la injusticia. Y la herida de la traición. Mamá, ¿qué crees? Fulano de tal me toca. ¿Ya viste? Esta pendeja ya anda perdón con la palabra, ya anda de cabrona, ya anda, Sí, te culpa a ti, sí, ¿no? entonces, ¿dónde crees? Oye, es que ¿qué crees que a lo mejor mi tío me tocó o siento que me está acosando? No, ¿cómo crees? Mi hermano, no, ¿dónde crees? O tu tío, Tú lo eres provocas, sí, ¿no? eres una chismosa. Oye, ¿qué crees? Te confío, en tal lado me están haciendo esto. Cállate, no digas nada. Y entonces, ¿qué crees? Esta cabrona ya hizo esto. Lo primero que hacen, traicionan la confianza que tú confías, ¿no? Entonces, son de pequeños detalles que nosotros lo vemos como normal, pero cuánto daño nos hicieron. Sí. Y cómo traemos, así con pequeñas cositas, actos, cómo hasta la fecha estamos dañados hoy a través de adultos. Y cómo a través llega una pareja y te las vuelve a hacer, entonces te las vuelve a alimentar. Bien, fíjese, vamos a la parte. Bueno, sobre esa parte de cómo sanar las heridas, como lo decía hace un momento, más que ser heridas,
son sensibilidades de nuestras heridas, que ya después las vamos cargando como heridas ya de forma adulta. Podemos verlo como 3 vías. Las heridas, 2, cosas que nos disipan las heridas, y 3, estrategias para que se disipen. Ok, estrategias. Ajá. Normalmente se quiere trabajar con las heridas, pero no hay forma pues, de trabajar esas heridas mientras uno no suelte las estrategias que utiliza para que se activen esas heridas. Es importante ahí muy chingón, el primer paso, aceptar totalmente. Y no hay forma de trabajar las heridas mientras no se acepte, no renuncies. Porque normalmente hacemos las cosas al revés, ¿no? Soltar las estrategias, enfrentar amenazas y disolver las heridas. Un ejemplo, ¿no? Con el alcohol o, en mi caso, la adicción, la sustancia. Es primero dejar la sustancia, Ajá. enfocarnos en el miedo, después trabajar la herida, y luego lo hacemos al revés. Pero primero queremos trabajar la herida, después enfrentarnos al miedo, y ahora sí vamos a dejar en la sustancia. No, primero dejar la sustancia, después enfrentarse al miedo, la herida, y por último, ahora sí, trabajar la herida, porque solamente pues, se puede generar esto metodológicamente, y es un grado científico. También se dice que pues, no hay consejeros, ¿verdad? Pero sí hay métodos por los cuales se puede pues sanar, o sea, que así lo llamaríamos ahorita, ¿no? Y enfrentarse al miedo, pues que genera la herida, nos hace más inteligentes, porque si no se enfrenta, la herida se hace más grande. Es lo que nos hace más dependientes y entramos en un bucle, no nada más pues de miedo, lo decíamos hace rato, ¿no? O lo decían, la diferencia entre dependencia y codependencia. Eso va generando ansiedad. Confundimos la ansiedad con amor. Es una forma nada más de seguirse autoflagelando. Sí. Lo decía también anteriormente. Esas heridas lo que hacen nada más es reforzar nuestra... vaya, la herida. Está muy cabrón, ¿no? Porque las heridas hacen algo que refuercen todo lo que ya traemos cargando, cada herida. Hasta que no nos atrevamos a mirar, pues disculpen la palabra, ¿no? Pero con las fuerzas necesarias, se empieza pues a soltar, o como pues a mí ya se me hace algo cliché, ¿no? A amarnos. Que ese es un proceso que pues nunca termina. Porque sí, como bien lo decían, cuando vamos escalando y vámonos metiéndonos ahí a nuestras entrañas, se va haciendo más fuerte pues lo que conocemos, ¿no? Como el ego, nos va presentando heridas y argumentos más válidos para que digamos, no, quédate ahí en el caos. Vamos formando un castillo de arena. Y en cuanto llega una ola, lo volvemos a hacer. No. ¿Qué te pasa? Si yo estoy formando mi castillo de arena, pero eso es la parte de la herida, el castillo de arena, que se va a en cualquier ola lo va a volver a demoler. Pero no nos atrevemos. Luego, al menos yo me lo decía. Decimos que queremos cambiar, pero el inconsciente es tan fuerte que no nos hace pues autovalernos, y necesitamos, queremos, al menos yo, deseo, y se va haciendo más fuerte. Sí. Es casi que, pues no imposible, pero un trabajo verdaderamente arduo, como bien lo dicen, con cierto tipo de personas guías, o las herramientas necesarias para enfrentarse a todo aquello. Ok. Fíjense, ahorita me surge una, ¿no? Por ahí entiendo la diferencia entre certidumbre e incertidumbre. Porque a veces en estas emociones se vive siempre en la incertidumbre a través de las emociones de otro, de cómo va a llegar y ya empezó a tomar, a ver si no se pone loco, o todas esas cosas. Entonces por ahí me explicaban y me decían, fíjate, la certidumbre es, imagínate que todos los días vas a tomar el camión a las 6 de la mañana para desplazarte a tu trabajo, ya sabes que haces una hora de camino, y el chofer pues a veces llega crudo, a veces llega todavía borracho, a veces va echando carreritas, y la combi va toda sucia, a veces huele mal y todo, pero tú tienes la certeza de que el día de mañana que te pares a las 6 de la mañana, ahí va a estar tu chofer, así te cague, ¿no? Pero tú ya sabes, y un día imagínate que llegas
y hay un letrero que dice, a partir de mañana no va a haber transporte. Entonces ahora tienes la incertidumbre. ¿A qué hora me voy a tener que parar? ¿Qué tal si tengo que caminar más lejos? ¿Qué tal si el próximo chofer es más culero, no? ¿Y qué tal si esto? Aunque estabas mal antes, al menos tenías la certeza de que estabas mal, pero estabas. Y lo que nos da miedo a veces es el cambio a eso de decir, dar ese brinco, ¿no? Y a veces por eso nos aferramos tanto a una relación, nos aferramos tanto a una persona, nos aferramos tanto a las situaciones, por a veces dar ese... A veces a la banda en el grupo les digo, ¿no? Cuando la literatura habla de miedos que cuando mirábamos de cerca no eran más que simples espantajos, les digo, imagínate que llega un perro así corriendo y lo primero que haces a través del miedo es echarte a correr y más lo haces que te corretee y entonces sí te muerde. Y si te paras, a veces nada más llegan y ya no te hacen nada y se van, ¿no? Enfrentar el miedo no es fácil, pero hacerle cara es la liberación, ¿no? Una vez me decía o escuchaba, ¿no? Que el problema o uno de los problemas es que siempre hemos hecho las preguntas equivocadas. Siempre preguntamos, ¿por qué si dice que me ama, me engañó? ¿Por qué si dice que me extraña, no me ha buscado, güey? ¿Por qué si dice que me necesita, me trata de esta manera? Cuando lo que nos deberíamos de preguntar es, ¿por qué si ves cómo te trata, insistes en estar ahí? Porque en el fondo sabes que no te ama, ¿no? Sabes que no te está buscando. Y creo que es a través del autoconocimiento, ¿no? De poder expresar. Así es, porque ahí es donde entra la característica de la adicción, ¿no? O sea, en el fondo lo sabes, pero pues sigues protegiendo tu adicción. Y es muy difícil, bueno, al menos en mi caso, pues fue muy difícil darme cuenta que era adicta, ¿no? Porque para mí era todo normal, era vivir en una normalidad que yo conocía. Entonces, ¿cómo llego a un grupo? Porque pues me casé con un adicto y porque mis emociones estaban todas descoyuntadas y alteradas, ¿no? O sea, yo ya físicamente empecé a somatizar porque pues tendía a no hablar lo que sentía. Entonces, vivir tan callada empezó a tener consecuencias físicas en mi cuerpo. Y fue como empecé a darme cuenta, ¿no? Fue como empecé a darme cuenta y fue como empezaron a surgir los focos rojos, porque muchas veces decimos, pues, ¿cómo lo sano? Pero ¿cómo vas a sanar algo que no sabes que tienes? Ajá. Entonces, así fue como empezaron los focos rojos en mí, ¿no? De decir, bueno, algo no está bien, algo está mal, porque a pesar de que yo vivía con un adicto, como era mi normalidad, pues para mí era cosa de cada día, ¿no? Entonces, empezarme a dar cuenta que ya estaba mal, que físicamente me sentía de la fregada, que me sentía triste, que me sentía desolada, que me sentía sola, fue lo que a mí me llevó a buscar una agrupación, ¿no? Ya después de 20 años, porque yo fui a otras agrupaciones como Al-Anon, pero yo iba buscando la cura no para mí, sino para el que en ese momento era mi esposo, ¿no? Entonces, obviamente, pues el programa no surgió efecto en mí, porque yo no iba pensando que estaba enferma, yo iba pensando que la persona con la que yo estaba casada era la que estaba enferma. Sí. Entonces, muchos años después, con más cosas que viví, con más enfermedades, con más consecuencias, es como yo entiendo que necesito la ayuda. Y es ahí donde llega el primer paso, ¿no? Como decían mis compañeros, aceptar que de verdad la que necesitaba la ayuda era yo y derrotarme ante la idea de que ya no podía hacer yo nada sola, que necesitaba o un psicólogo o un psiquiatra o un consejero o un grupo, fuera cual fuera la ayuda, Sí. pero yo necesitaba algo que me ayudara y alguien que me dijera qué me estaba pasando, qué estaba pasando conmigo, alguien que me ayudara a entender por qué estaba viviendo de esa manera. ¿Por qué mi forma de vivir no era normal? Entonces, cuando yo llego a la agrupación y empiezo a entender que soy una adicta y que me derroto ante esa idea, entonces es como puedo empezar a trabajar, porque empiezo a descubrir qué heridas tengo, cuáles son mis características como persona, cuál es mi característica dentro de mi hogar, o sea, cómo es mi familia,
cuáles son las características de mi familia y empiezo a descubrir que los apodos no son normales, que la violencia no es normal, que no el saber abrazar no es normal, que a lo mejor para mí una caricia era un zape, ¿no? Entonces es como empiezo a descubrir que mi normalidad era anormal, pero necesité la guía y la ayuda porque yo sola no pude. Entonces yo sí los invito a que si tienen una situación que ya no puedan controlar, si tienen alguna situación en la que ya los rebasó, si viven con una persona adicta, o sea, sí busquen ayuda, porque muchas veces nos acostumbramos a vivir así y entonces por eso no buscamos la ayuda, porque pensamos que es lo normal, pero en realidad pues no, vivimos en familias disfuncionales que pues toda la familia está afectada, pero no lo sabemos. Y entonces así es como descubro mi enfermedad y empiezo a trabajarla. No voy a decir que estoy curada, porque como dicen mis compañeros, ¿no? Cada vez salen más y le rascas y más. Y muchas veces me quedo quieta porque no me gusta ver la realidad de lo que estoy encontrando, ¿no? Es muy doloroso, como dicen, encontrar tus heridas y es más doloroso entender también que no nada más eres víctima, sino ahora también eres victimario, ¿no? Porque dejando mi lugar de víctima, entonces ahora me paso al de victimaria y atrás de mí pues vienen 2 hijos, ¿no? Imagínense, o sea, ¿cómo están mis hijos, no? Si yo les platico mi situación de vida, pues no puedo ser una mamá amorosa, no puedo ser una mamá normal. A fuerzas tengo que traer arrastrando detrás de mí pues todas mis heridas y mis defectos de carácter. Y se los tuve que pasar a mis hijos porque fue lo que me enseñaron y no fue a propósito. Es como yo aprendí a vivir. Y entonces ahora viene lo más cruel. Así como yo aprendí a vivir, están aprendiendo o aprendieron a vivir mis hijos, ¿no? Y entonces ahí es donde me di cuenta cómo afecta la enfermedad y cómo arrasa con todo. Porque tú como enfermo emocional o yo como enferma emocional no lo hice a propósito. Lo hice porque así aprendí a vivir. Porque nadie me dijo que estaba mal. Porque era mi normalidad. Ahora pues ya tengo un hijo de 20 años, ¿no? Que también es adicto. Y entonces en este momento él me dice, mamá, es que eres así, eres asá, ¿no? Y entonces a mí me toca vivir el lugar de mamá, ¿no? Y entonces cuando yo juzgué a mi madre, pues ahora me doy cuenta que mi madre hizo lo que podía haber hecho, ¿no? Sí. Así le enseñaron a ella. Y es una cadenita generacional que vamos viviendo de generación en generación porque así aprendimos a vivir, ¿no? Pero gracias a Dios, pues existen grupos, psicólogos, terapeutas. El chiste es que pidamos la ayuda. El chiste es que podamos entender que necesitamos ayuda y que podamos hacerle caso a lo mejor a esa intuición que muchas veces dejamos dormida. ¿Por qué? Porque decimos, no, pues es que esto es normal. Pero yo siempre tuve algo que me decía dentro de mi cabecita, es que no está bien lo que está pasando, no está bien, no es normal. Y entonces cuando empecé a hacerle caso a esa vocecita, pues fui a un grupo. Sí. Y de ahí se deriva entonces ya empezar con la sanación, empezar con la liberación, empezar con el trabajar, porque aquí en los grupos de autoayuda de Alcohólicos Anónimos, tú trabajas con tu enfermedad. O sea, nadie anda detrás de ti, nadie te dice haz esto, haz el otro, no. Si tú tienes la conciencia y de verdad quieres un cambio, tú tienes que trabajar contigo. Y tienes que entrarle a los chingadazos, perdón por la palabra, ¿no? Pero así es. No hay más. Nadie va a sanar por ti, nadie va a llorar por ti, nadie va a encontrar las heridas por ti. Tú solo tienes que empezar ese proceso y el programa te va llevando de la mano, ¿no? El programa solo te lleva de la mano porque ahí mismo vas encontrando todo. Y pues eso es lo que yo les puedo compartir con referencia a cómo sanar. Tienes también que abrazar, ¿no? Una vez que encuentras tus heridas y que ya sabes que las tienes, tienes que abrazar todo eso que te ha hecho daño, porque no puedes vivir peleada con todo eso. Es parte de ti ahora.
Somos ambivalentes, tenemos un lado bueno y tenemos un lado malo. La dualidad de Y la entonces, persona. exactamente, entonces así es como empieza también la sanación. Bueno, en mi caso así ha sido, ¿no? He tenido que aprender a abrazar todo, lo bueno, lo malo, las buenas personas y las malas personas que han llegado a mi vida. He tenido que perdonar, porque el perdón, he entendido que el perdón no es para los demás, el perdón es para mí. Yo estaba muy peleada con mi mamá, ¿no? Y yo no quería soltar ese perdón porque yo decía, no, ahora, qué bueno, y peleaba con mi mamá, ¿no? Yo decía, no, no la quiero perdonar. Pero cuando entendí que el perdón no era para ella, sino para mí, cambiaron muchísimas cosas. Hasta ha cambiado mi relación con ella, ¿no? A lo mejor no soy del todo diferente, pero trato de hacer un cambio. Y ahí es donde viene también cómo sanar, haciéndote consciente de tu enfermedad y haciendo consciente que tienes que actuar de manera diferente. Okay. ¿Te ibas a participar y luego? Para mí, bueno, empezar a cómo sanar. Tuve que empezar a implementar, dice que nosotros trabajamos con los 36 principios, que son pasos, tradiciones y conceptos. Yo empezar a trabajar con el primer paso, pues primero es la aceptación a que no estoy bien emocionalmente, la aceptación a mi persona. De ahí el mismo paso te dice que debes de admitir que necesitas ayuda, que muchas veces como tú te has regido o como tú te has dirigido, no han sido las cosas perfectas. Entonces tienes que admitir que necesitas ayuda. Decidir quedarte es parte de ti, tú sabes si lo haces o te vas, porque muchas personas llegan y encuentran el dolor o empiezan a través de las experiencias a encontrar ese dolor y ¿qué crees que hacen? Se regresan a donde estaban, porque no quieren un cambio, quieren seguir, necesitan esa dopamina. Y hace días platicaba con una compañera y yo le decía, ¿por qué esa persona es así? Porque ella está acostumbrada a recibir esa dopamina, a recibir esa morfina, esa serotonina, todo eso. Entonces necesita de eso. A lo mejor no se droga, pero sus emociones, todo eso le causa. Entonces, decidir quedarte y decir, ya no voy a recibir eso, cabrón. Y aceptar, no, accionar, no cualquiera le entra, no cualquiera acciona. Darte cuenta, para mí un segundo paso, que yo no estaba en un sano juicio, que estaba yo enferma, que necesitaba algo más poderoso que yo, para mí fue muy difícil, ¿no? Pero el tercer paso fue mucho más, porque decidí poner mi voluntad y cuidado de un poder superior. Para mí fue algo bien difícil, porque dice que tengo que dar hasta que me duela. A mí me agradaba andar en sonidos, andar en el despapalle, tener una pareja. Y he tenido que dejar eso que me duele, que me agrada, que alimenta, que alimenta toda mi enfermedad. Y para mí dejarlo, pues ha sido bien difícil, porque he dejado hasta que me duela. He dado hasta que me duela. Realmente que me duele dejar lo que me agrada. No cualquiera quiere dejar o no quiere dar cualquiera lo que le agrada. Sí. Esto sí lo dejo, dice el cuarto paso, esto no. De esto sí hablo, de esto no. Empezar a conocer mis instintos, en qué instinto estoy mal, en el sexual, en el social, en el material. ¿Cuál ha sido mi momento de seguridad? ¿El material y el emocional? Porque tengo que tener una seguridad. Es decir, por eso somos dependientes, porque mi instinto de seguridad me lleva al emocional. Entonces esa persona me da seguridad. Ya. Entonces puedo trabajar con mi instinto social porque la persona que me da seguridad es la que me está manejando. Entonces para mí trabajar con todo eso a través de un guía, igual. Ver mis defectos, qué ha causado, empezar a reparar esas relaciones que no tenía con las personas, el nivel trabajo, familiar, social. Ay, es una locura, ¿no? Y empezar a entregar todo eso para mí, mi Dios, ahora es un Padre Celestial. Muchos pues, todavía que no saben, pues es un poder superior. Yo he encontrado mi poder superior, que es un Padre Celestial. Y entonces yo a través de eso hacer lo que a Él le agrada.
no lo que a mí me agrada. Y es algo muy, pues para mí, así como que muy intensivo, ¿no? Pero es realmente empezar a hacer. Y para transmitir esto que a mí me han dado, pues también es parte de... Sí. Dice que el primer paso es la base por la que Sí. vamos a caminar. Sí, Cimientos sólidos. sí, Una derrota, ¿no? Ibas a comentar algo. Yo te quería comentar algo, ¿no? Las actitudes que tiene una adicta en cuanto a la relación de pareja, ¿no? Muchas de las veces, esto es muy importante que te lo compartan, ¿no? Porque a lo mejor y le puede servir a alguna persona, ¿no? Que vea esto. Nosotras siempre tendemos a justificar las actitudes de la pareja, ¿sí? Y ahí también hay un análisis profundo, ¿no? ¿En qué momento empiezas a permitir, por amor o por lo que sea, ¿no? Que seas controlada. Muchas de las veces te enfrentas a la relación de pareja y la pareja, en mi caso personal, me empezaba a decir, ¿no? No te pongas esta ropa. Y justificaba, ¿no? Y decía, es que yo te quiero mucho. Es que no me gusta que te vean. Eh, no te maquilles de esta manera. Y empieza a haber un cierto control, ¿no? Un cierto control. Y uno justifica. Uno empieza a justificar y dice, es que sí me quiere, es que me está cuidando, es que me golpea porque yo tengo la culpa, es que yo lo hice enojar, es que él tiene razón, si golpea a los hijos es porque los está educando. Y todas esas cosas que se van viviendo, si me engaña es porque yo no he sido la buena mujer, si le tengo todo listo pero algo falta, ¿no? Y llega un momento en tu cabeza en que justificas todo lo que te está pasando. Y se tienen que romper cadenas, ¿por qué? Porque traemos esos patrones de conducta de nuestras madres en las que creímos que eso era normal, ¿sí? Entonces vimos esas mujeres y pensamos que era normal. Aparte con las ideas que nos vendieron y nos compraron de que la mujer pues tiene que estar en el hogar, atender a una pareja, a los hijos, y la mujer como que no tiene mucho derecho de hablar, y la mujer siempre como que sumisada, ¿no? Sumisada. Entonces caemos en esa parte y empezamos a justificar y a permitir muchas actitudes y justificamos y justificamos. En mi vida personal muchas de las veces justifiqué las actitudes de él y decía es que me quiere, por eso me pega. Es que él toma porque su papá fue alcohólico. Y llegaba muchas de las veces agresivo y me decía, es que ya no me digas que tome, porque si tú me lo dices yo me voy a ir a beber, si tú me dices que yo me drogue, yo me voy a ir a drogar. Entonces yo decía, ya no le voy a decir nada, y empiezas a callar, a callar, a callar cosas y a justificar, ya no le digo nada, ¿no? Y te vuelves, dicen una olla express, ¿no? Que está reservando todo eso, todo eso. Y llega un momento en mi vida que sí es muy, 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 muy cruel, ¿no? Llega un momento en mi vida en el que piensas en el suicidio. Piensas en el suicidio. Y ya sabes, yo intenté el suicidio. Me quise aventar al metro. No me atreví. Me quise aventar de un puente. No me atreví. Me quise suicidar con veneno para ratas. No me funcionó. Me tomé muchas pastillas. No me funcionó. ¿Sí? Pero realmente una adicta trae un vacío enorme, existencial, está muerta en vida. En lo que tú buscas es morir. Buscas morir, pero hay una parte en ti que grita por ser atendida, por ser amada, por ser respetada. Pero muchas de las veces esas cosas tan bruscas que pasan a nosotros como adictas, las justificamos. Yo fui una de las mujeres que justificó cada actitud de ese hombre. Y en su momento te sientes tan culpable de la vida que llevas y llega un momento en el que te rindes y dices, esta es la vida que me tocó vivir. Es el hombre que yo escogí, es mi cruz y tengo que cargar con él. Y como adicta, dices, a lo mejor algún día cambie. Y yo me pasé 30 años de mi vida esperando un cambio. Y en ese cambio hubo una muerte absoluta en mí. Hoy entiendo a los alcohólicos cuando te dicen, llegas muerto en vida. Nunca se te olvide cómo llegaste, porque el día que se te olvide vuelves a lo mismo. A mí nunca se me va a olvidar cómo llegué a AA. Llegué muerta en vida. El programa ha sido maravilloso, que el día de hoy amo la vida. He aceptado mi pasado,
lo he aceptado con tal amor porque si no se hubieran vivido esas cosas, yo no estaría en el lugar donde ahorita estoy. No tendría los hijos que tengo. A pesar de todo lo que se vivió, hubo un buen fruto. Y el fruto del día de hoy es que pues me separé de esa persona después de 30 años. Eh, Dejé de drogarme, dejé de alcoholizarme. Me he estado trabajando, me aviento unos clavados al interno. He comprendido a mi madre, he comprendido a mi padre y he comprendido a la sociedad que muchas de las veces marcó mis heridas. El día de hoy me siento afortunada. Sé que a lo mejor y se malinterprete, ¿no? Decimos, ha sido injusta. La vida fue justa. La vida ha sido justa para mí como alcohólica drogadicta, dependiente, adicta a las emociones de un hombre. Ha sido tan justa porque yo desde niña traía una necesidad. Y no era la necesidad, mi padre terrenal me dio amor, pero mi necesidad más grande era de encontrar un poder superior que suplantara todos mis vacíos. Y estando en una agrupación se va logrando. No estoy al 100, pero se va logrando. Es lo que yo te comparto. Muchas gracias. Ahorita reflexionaba acerca de lo que comenta y cuando yo llego pues, a la sociedad en la que nos manejamos, escuchaba algo repetidamente que decían, ahórrate de 10 a 15 años de sufrimiento, ¿no? Y no lo entendía, yo no sabía la magnitud de lo que giraba alrededor de esto. Y escuchaba la experiencia de gente de más edad dentro de AA y dentro de la vida misma y dentro de todo esto, las cosas que vivían. Y verdaderamente entendía el peso que las palabras llevaban detrás. Que hubo quien tuvo que haber perdido familias, trabajo, salud, la vida, perder la libertad, lo que usted comentaba, intentos, ¿no? Contra sí mismos y todo esto. Y que a través de sus propias experiencias podían detectar qué es lo que yo estaba viviendo, ¿no? Y que sabían para dónde iba mi carro. Vas a chocar, güey, ¿no? Bájale, güey. Siempre hemos sido desafiantes. Creo que es una característica, ¿no? Ujú. Estos, ellos por tontos, ¿no? Yo soy diferente. Y, pues la verdad es que no. La experiencia de la gente que va delante de nosotros es invaluable y el día de hoy lo agradezco, ¿no? Lo que antes... Y qué bueno lo que menciona porque no importa cuántos años tengas. Espero a la edad que tengas el valor para detenerte, reflexionar y empezar a corregir tu vida si es que no estás de acuerdo con ella. Porque se necesitan un chingo de huevos. Se necesita mucho valor en primera, como lo escuchaba, para decir, ¿sabes qué, güey? Sí tengo un problema. Si estoy enfermo, si estoy enferma. Porque una vez que aceptas eso, tienes que hacer algo. No te puedes quedar nada más. Pues sí, no. Ahora, por eso es tan difícil aceptarlo, ¿no? Porque sabes que al momento de aceptar, dice, seguido por un acto de querer modificar. Tal vez no Sí. cambiemos, pero sí tenemos que empezar a modificar cosas. Yo les agradezco mucho. Tuve la oportunidad de haber sido invitado a su agrupación, me gustó mucho. Creo que también abrí mi corazoncito y yo no me esperaba que a término me aterrizaran toda, ¿no? Me senté y escuché, me dieron la ayuda y yo me vine muy contento de esa junta, ¿no? Tienen un grupo muy bonito, Maina. Estoy acostumbrado a otras cosas, ¿no? La verdad, así, pues en donde nos manejamos, es un poquito más agresivo todo. Y llegar con ustedes y que de pronto, así, cálmate, ¿no? Mira, y así explicarme con su experiencia, con la información que el día de hoy ustedes tienen, que es invaluable. O sea, poder llegar a entender. Así es como tener tu vida hecho un rompecabezas y que poco a poquito vas encontrando piezas, ¿no? Mira, y vas encontrando cosas. Ese día me regresé con mucha chamba, ¿no? Vi muchas cosas en las que no había yo trabajado. Si quieren decir en dónde está su agrupación, alguien que sepa la dirección. En Tlaxcuapan, Hidalgo, Avenida Revolución número 2.
Ahí nos encontramos, el grupo AHA ya no está sola, adictas a un hombre. Muy bien. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Quieren sumar algo? Pues muchas gracias por la invitación y en mi caso personal, pues ojalá y le sirva a alguien, ¿no? Seguro estoy que sí. Y pues detectarlo, el primer paso, ¿no? Darte cuenta en tu sentir. Yo siempre me voy al sentir porque ahí está, ¿no? Si alguna vez te sientes sola, si alguna vez te has sentido de la manera en cómo te hemos compartido, has vivido este tipo de situaciones, creo que es el momento para dar un paso. Nuestra agrupación se llama AHA, ya no está sola, y no está sola, pero a veces nos sentimos solos, pero no estamos solos pues muchas gracias por la invitación. No, ustedes. ¿Alguien más quiere? Yo más que nada agradecerte, Oscar, No, por a la ti, invitación. Pues tenía tiempo que nos conocimos, bueno, Sí. nos conocimos con mi guía. Y pues gracias, ¿no? Gracias. Y igual, ¿no? Si alguna mujer, si algún ser humano, si alguna persona encontró algo dentro de lo que ahorita compartimos, pues ya no están solos. Busquen una agrupación, a donde sea. Ojalá y puedan encontrar el guía que yo encontré. Ujú. Porque en cada ser humano hay un guía, simplemente hay que aprender a escuchar, a observar y a, a conversar, que es lo principal, porque a veces eso no sabemos. La mayoría sabe oír, ver y hablar. De mi parte es todo, muy agradecida. No, ustedes. Muy bien. ¿Van a cerrar? Pues igual, gracias por la invitación y pues esperamos que sea de ayuda, que pues que hayamos podido sembrar una semillita en los corazones de las mujeres y también de los hombres, ¿por qué no? Porque también hay hombres que pues sufren y no saben por qué. Y pues que busquen ayuda, que como lo dice la agrupación, no están solas y hay muchísimos grupos a donde pueden acudir y asistir que les pueden ayudar. Ok. Pues nada, solamente también agradecer y así como cualquier o muchas otras experiencias, terminando con lo que decíamos al final, a no temerle a lo desconocido y desfamiliarizarnos, porque muchas veces ya ahí vienen esos patrones. Pensamos y creemos que hacer otras cosas que no conocemos, lo desconocido, la incertidumbre, es traicionar a un familiar, es traicionar a algo, pero de hecho nos estamos traicionando a nosotros mismos. Sí. Así como pues esta experiencia, no temerle. Y sí, hasta con miedo, porque también luego no, como nos decían, con todo menos con miedo. No, con todo y con miedo. Sí. Con todo y con El miedo. valiente es el que se enfrenta al miedo, Sí. no el que no lo siente. Entonces, nada más que agradecer y estar lo mejor posible. Estar me refiero a bien y mal, porque también luego negamos esa parte, ¿no? De estar mal. Y hasta en los momentos malos, pues hay un momento, pues bueno, Sí. y más que enriquecedor. Nada, agradecer y amor y poder. Muchas bendiciones. Gracias. Pues muchas gracias de mi parte para ustedes. Que Dios le dé larga vida a su grupo, a ustedes. Gracias. Que llegue más gente, porque seguro estoy que sí hubo gente, manches, ¿no? Que se identificó con muchas cosas. Y no está mal, o sea, al final del día, a veces nos asusta un poquito, pero no pasa nada, o sea, nada más es es un vistazo a través de la experiencia de otras personas a nuestras propias vidas. Y si hubo algo en lo que te identificaste, en lo que dijiste, ching, como que yo por aquí hago tablas, como que yo por aquí me veo un poquito, es eso, ¿no? Fíjense que a veces las personas con las que encontramos en el camino nos reflejan son como espejos que nos muestran algo de lo que nosotros somos. Y hay que tener cuidado porque si encontramos un espejo roto, nos va a reflejar un reflejo distorsionado. Pero no quiere decir que nosotros estemos rotos. A lo mejor es la otra persona la que tiene un concepto, una idea, una visión de nosotros que no es así. Por eso lo importante es que tú sepas quién eres, que tú te conozcas, ¿no? Entonces, igual que las compañeras, pues los invito. Igual y dice por ahí que dobla no es la panacea. Haz uso de los recursos que tengas. Quieres ir con un psiquiatra, con un psicólogo,
Pero al final del día busca, si es que te identificas con algo de lo que se habló esta noche, y compártelo. Si crees que le puede ayudar el video a alguien, si crees que alguien necesita un poquito de esto, pues hácelo llegar. Y yo les agradezco a ustedes, les agradezco a la bandita que está ahí en su celular, en su tele, en lo que sea, que presten oídos, porque me parece que lo que algún día les provocó daño, el día de hoy le da vida a otras personas, ¿no? Y eso es hermoso. Entonces, pues muchas gracias, ¿vale? Gracias. Bye.